Patitas, ¿para qué se hicieron? Voy a llevar a mi presidencia a que funcione en la Tacunga y usted, vicepresidente, a Valles Ibarra. Ese fue el comunicado de hoy del gobierno de Daniel Noboa. Nuevamente muestra su incapacidad y su autoritarismo en gobernar. El día de ayer, Daniel Noboa, servil al Fondo Monetario Internacional, retiró los subsidios al diésel. ¿Y qué significa eso? Pueblo ya no come cuentos, y aunque se ha promocionado que se va a dar compensaciones, que se va a hacer prácticamente de todo para que esta eliminación del subsidio del diésel no afecte a la población más vulnerable con el alza de los precios, sabemos que lo que conocemos al presidente un poquito analizando todas sus últimas acciones, esto no se va a dar y tampoco se va a proteger a los más necesitados. Por el contrario, sabemos que solo se protegen entre ellos sus grupos empresariales. Por esto y más, son varios los gremios que en distintos lugares, hasta la propia sociedad civil, sale a rechazar este incremento y no descartan salir a las calles con todo, pues esto va a afectar a más de un ecuatoriano, por decir a los más vulnerables. Que tu amigo Jorge Bonilla te pide que no dejes el like, comparte con todo, suscríbete a YouTube y pasemos juntos a ver el tema. Patitas, ¿para qué se hicieron? Voy a llevar a mi presidencia a que funcione en la Tacunga y usted, vicepresidente, a Valles Ibarra. Ese fue el comunicado de hoy del gobierno de Daniel Noboa. Nuevamente muestra su incapacidad y su autoritarismo en gobernar. El día de ayer, Daniel Noboa, servil al Fondo Monetario Internacional, retiró los subsidios al diésel. ¿Y qué significa eso para el pueblo ecuatoriano? Alto costo de la vida, desempleo, pobreza y extrema pobreza. El día de hoy, los transportistas se reunieron y ya anunciaron que en algunas provincias desde el día lunes empieza el paro. Al gobierno de Daniel Noboa no le interesa el pueblo ecuatoriano. Nuestro país enfrenta una tasa alta de desempleo, de pobreza y extrema pobreza. En los hospitales no tienen medicamentos, la educación está en crisis y la violencia se incrementa diariamente. Retirar los subsidios significa meter la mano al bolsillo de las y los trabajadores, porque la canasta básica aumentará. También se incrementarán los pasajes. Por eso es necesario hoy llamar a la unidad de todas las organizaciones sociales. La movilización va a ser nuestra herramienta para no permitir que los derechos que hemos conquistado sean arrebatados. No podemos permitir que el niño rico de Carondelet piense que el Ecuador es su hacienda. Bueno, panas, les comento que no va a haber paralización este día lunes. Sí, la Federación de Transportes de Pichincha llegó a un acuerdo temporal con el gobierno nacional y se sentaron en unas mesas de diálogo durante 30 días. Entonces, hasta el momento, paro ya no hay. ¿Qué es lo que exigen los transportistas? Pues los transportistas exigen simplemente que se les aumente la compensación y que se cumpla, que no les hagan como les han dicho a los taxistas, que no les dan y no les pagan esa compensación. Pero el gobierno todavía sesionará el Ejecutivo, la presidencia en la Tacunga y la vicepresidencia en Otavalo. Eso hasta el momento no ha cambiado para nada. Pero lo que sí, ya apareció el Partido Social Cristiano, que le dice literalmente al presidente: señor presidente, no haga lo que no ha funcionado bien hasta el momento en nuestro país. También la bancada de la Revolución Ciudadana, mediante o por intermedio del asambleísta Juan Pablo Molina, presentará un cambio del orden del día este día martes en la sesión del Pleno para solicitar que tanto la ministra de Energía como el ministro de Transportes acudan a la Asamblea Nacional y expliquen técnicamente cómo están sustentando y cómo van a solventar estos supuestos bonos o compensaciones, como las del llamado Gobierno Nacional, para a quienes son beneficiarios del diésel. También toca ver qué pasa con el transporte pesado y ver si los precios de las papas, de los loquitos, las habas aumentan o no aumentan el precio. Aunque con varios transportistas con los que hemos conversado señalan que ahora ya están pagando mucho más el diésel porque ya subió a $2.80 y que se están disparando sus costos operativos. Esperemos para ver cuáles son las soluciones que presenta el gobierno ante la eliminación del subsidio del combustible. El presidente traslada la presidencia de la Tacunga y la vicepresidencia a Otavalo. El objetivo de esto, varios. Uno, si es que hay conflicto, mantener el conflicto lejos de Roma, lejos de Quito. Frente a la cosa en el territorio. Y, según la presidencia, supervisar la entrega inmediata de las compensaciones.
Lenin se fue a Guayaquil en su momento, Lazo se quedó en Quito. ¿Funcionará esta? Distinto. Los pobres andan a caballo o en bicicleta en este país, por eso no les afectará la subida del diésel. Bueno, también comemos una vez al día, pues por eso tampoco afecta. Y como los guaguas también ya ni se van a la escuela, porque no alcanza para pagar los útiles escolares, entonces tampoco afecta. Y como tampoco tenemos trabajo, entonces no hay necesidad de pagar el pasaje para ir al trabajo, entonces tampoco afecta. Y como ahora hasta está difícil conseguir un turno para los hospitales, entonces no debemos salir de la comunidad, entonces tampoco afecta. Verdades, Carlos Vera, los pobres destinados a morir a su suerte. Pasando en Ecuador es indignante. Daniel Noboa elimina el subsidio al diésel, una medida que nos deja a todos al borde de la crisis, que sube los costos de transporte, de la comida, es decir, de todo. Y en lugar de dar la cara, ¿qué hace este ser? Traslada al Ejecutivo a la tacunga. Amigos, esto no es liderazgo, esto es cobardía. Un presidente valiente enfrenta al pueblo y da la cara, escucha, dialoga. Pero este tirano prefiere huir y esconderse, como si moviendo su oficina pudiera tapar el desastre que va dejando atrás. La gente no es tonta. Él sabe que esto traerá consecuencias graves, manifestaciones, protestas, porque cuando se juega con el bolsillo y la dignidad del pueblo, el pueblo responde, amigos. Y mientras tanto Noboa se esconde en la tacunga, creyendo que puede gobernar poniendo de voceros a otras personas. Pero la verdad es una. Quien no da la cara al país demuestra que no tiene la capacidad ni el valor para gobernar. Es un cobarde, mentiroso, traidor contra sus propios seguidores que confiaron en él. Un ser nefasto es lo que es Daniel Noboa. Los maestros y maestras y nuestras comunidades educativas preocupadas por el alto costo de la vida y ahora con el incremento del alza del diésel que va a significar el alza de la canasta básica a más del 20%. Esto significa que los productos de nuestra canasta de primera necesidad no van a estar al alcance de nuestra familia. Esto también significa de que el gobierno de Daniel Noboa una vez más ha quedado ratificado de que ha venido mintiéndole al pueblo ecuatoriano. En su campaña, él dijo que no iba a alzar el precio de los combustibles. Dijo que no iba a haber el alza del diésel y por ningún lado. Y ahora, hace 2 días, hizo una marcha y nos vemos que tenemos ahora que los precios del diésel han subido. Significa que los sectores populares y los sectores rurales no van a tener acceso a poder alimentarse, no van a tener acceso tampoco a poder movilizarse, porque también esto significa el alza del precio del pasaje. Hacia allá nos quiere llevar Noboa. Entonces, si el gobierno pretende seguir incrementándonos medidas antipopulares, va a tener en las calles a un pueblo que no va a permitir que se siga incrementando el alto costo de la vida, que no se siga incrementando la canasta básica, el precio, que no se siga incrementando el precio de lo que conlleva al alza de los combustibles. Vamos a seguir en la línea y nos convocamos a todo el pueblo ecuatoriano, al magisterio, a los trabajadores, a las amas de casa, a participar del gran plantón convocado por el Frente Popular y sus organizaciones este día, lunes 4 de la tarde, desde el Parque Centenario. Estamos por la línea correcta y le vamos a dar grandes batallas a Noboa y a decirle que aquí hay un pueblo que no va a permitir que se siga incrementando el alto costo. El pueblo se está pronunciando en forma generalizada y le dice no Noboa. Probablemente también le termine costando su consulta paupérrima, que va a hacer todo lo posible por aprobarla. Pero aquí se ve una cosa más, la unidad del pueblo se está haciendo presente, pues vemos que más allá de uno que otro dirigente de transporte que se encuentre vendido, quizás hagamos un video aquí, te invito a que lo revises, estos están pronunciándose en forma negativa a esta medida antipopular y que también afecta el bolsillo de los ecuatorianos, porque ¿quién puede decir actualmente que todo está estabilizado cuando sabemos que están por las nubes? Y con esta medida tan demagógica, probablemente los precios se eleven en un alto porcentaje, lo cual
vulnerar los derechos de los más pobres. Dejamos tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, síguenos en redes. Nos vemos hasta la próxima.